¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Fortuna. Soy licenciado en Economía de base. También soy administrador. Y ahora vamos a hablar un poquito, después de todo esto que hemos visto, de un montón de charlas interesantísimas con muchísimo código, matemática nula y demás situaciones. Esta charla es casi humanística. Es un poquito más blando, pero Bayes y lo que es la inferencia bayesiana se utiliza absolutamente en todo, y quiero contarle un poquito cómo se arman o cómo explicamos la teoría de la decisión en base a la inferencia bayesiana. Esto que están viendo acá hay una pirámide organizacional, tenemos un par de organigramas. ¿Saben lo que es eso, no es cierto? En una empresa, el organigrama o la pirámide organizacional, donde muestra los distintos niveles que hay en la empresa, ¿no? Y fíjense que la pirámide de por sí, obviamente, la forma típica piramidal del organigrama, estos organigramas, hay otros tipos, ¿no? Más matriciales, esto viene así en escala, va marcando, acá tenemos posiblemente al CEO de la empresa, al director general, al administrador general, luego tenemos gerentes, jefaturas, acá más completo, una organización quizás más grande. Acá sería lo mismo, ¿no? Acá arriba estaría el director, la gerencia general, demás cosas. En una gran organización tenemos estas distribuciones. ¿Qué les parece? Sencillamente, un ejercicio de razonamiento casi lógico. ¿Quién gana más, los de abajo o los de arriba? Los de arriba. Debieran. Y ganan más generalmente. A veces la diferencia es notoria. Ahora, ¿por qué ganan más los que están en la parte alta de la pirámide o en la parte alta del organigrama? ¿Qué es lo que hace que ganen más los que están arriba que los que están abajo? ¿Será que, no sé, trabajan más horas o estudiaron más, alcanzaron un título más grande? ¿Qué es lo que hace que ganen más el que está arriba que el que está abajo? La jerarquía del cargo, disculpa. ¿Pero por qué la gente? Sí, o sea, como la cantidad de cuadritos, viéndolo así gráficamente, como la cantidad de cuadritos bajo esa responsabilidad. Está bárbaro. Pero, ¿esa responsabilidad en qué está basada? ¿Se preguntaron? En muchas tomas de decisiones importantes que nos afectan a todos en la empresa. Implica un conocimiento generalizado de todo. Debería estar asociado al conocimiento. Debiera, pero no siempre es así. En cargos públicos, por lo menos, eso O en necesidad de capacitación y como desvío de otras tareas que sean productivas por el hecho de hacerse cargo de otras decisiones. Está muy bien, todo lo que es está bárbaro. Me voy a quedar con lo que dijo el compañero acerca de la toma de decisiones. Los de abajo no deciden. Y entonces, Las variables deciden y afectan a todos los demás. hay básicamente distintos tipos de decisiones, ¿no es cierto? Todo el tiempo decidimos. La vida es decidir constantemente. Tenemos ahí es Albert Camus, la vida es la suma de tus decisiones. Estamos todo el tiempo decidiendo. Todo el tiempo decidieron venir al Congreso, decidieron quedarse en la charla y luego seguir tomando un café, decidirán volver a sus respectivos lugares o quedarse. Decisiones más complejas o más simples, decisiones que son simples y son complejas a la vez. A veces, no sé, me llama todos los días mi esposa y me dice, ¿qué cenamos hoy? Y es un problema. Decisión fácil y complicada a la vez. Entonces, si todos decidimos, ¿por qué la decisión de la cúpula de la pirámide vale más en términos económicos que la decisión de que está en la base? Bueno, ¿cómo? Porque lo define la cúpula de la pirámide. Porque lo define él, ¿no es cierto? Porque es el que toma. Sí, en parte también, obviamente. Pero hay distintos tipos de decisiones, ¿no? Hay decisiones programadas y decisiones no programadas. Es decir, todos decidimos, abajo, en el nivel más bajo de la pirámide, los operarios deciden. Ponen un operario frente a una máquina y toma decisiones. Si están andando la máquina, se prende la luz roja, la frena. O la luz verde la que pone seguir. Quizás el supervisor de
del operario tomará una decisión un poco más importante, sabrá qué hacer cuando frena la máquina o cuándo volver a ponerla en marcha. Es una empresa productiva, una empresa financiera, lo mismo, ¿no? Que son decisiones más o menos programadas porque hay una especie de manual para esa toma de decisiones. Entonces se prende la luz roja, apaga la máquina, uno va a un banco quizás, y va al banco y le va a solicitar un préstamo, y la verdad que el oficial de crédito toma una decisión de otorgarle o no el crédito, o otorgarle un monto de crédito, pero es una decisión relativamente sencilla porque seguramente tiene un manual que dice si el ingreso está entre tanto y tanto, se puede otorgar hasta cierta cantidad de crédito o no. Deberá saber, quizás analizar una carpeta de la empresa o del cliente, pero la decisión es más o menos programada. Ahora mira, estamos subiendo la pirámide esa que estaba en la figura anterior. Esas decisiones programadas son cada vez menos programadas. Cada vez hay menos datos para esa toma de decisiones, cada vez hay menos manual. Hasta que llega un momento que ya no hay manual directamente. Está uno y la decisión. Y la decisión hay que tomarla. Y la decisión, a veces no hay una fórmula matemática, porque si se pudiera tomar como una fórmula matemática, por más difícil que sea la fórmula, es una decisión fácil. Pero a veces que no hay nada. Si un CEO de una empresa tiene que decidir construir una nueva planta o lanzar un nuevo producto al mercado, una campaña, y no hay nada que diga que eso va a salir bien o va a salir mal. En ese tipo de situación, cuando no hay manuales, ¿qué es lo que sopesa entonces, la intuición o la lógica? Sí, las dos, pero más la intuición. Por eso ganan más. Quizás. La verdad es que, me adelanto un poquito, quizás no mucho. Cuando uno toma una decisión tiene una serie de componentes la decisión, ¿no? Fundamentalmente debo tener unos buenos datos para una buena decisión. Debo tener una persona capaz de analizar esos datos para tomar esa buena decisión. Pero también esa persona tiene características propias. O sea, los que toman la decisión se pueden clasificar. Hay gente que es aversa al riesgo, hay gente que es amante del riesgo, hay gente que es neutral al riesgo, para poner 3 categorías. Entonces también tiene que ver con eso. Hay gente que es más intuitiva que otra. La intuición, habrá gente que sabe más que yo de esto, ¿no? También tiene componente de experiencia, conocimientos y demás situaciones. Intuición no es solamente una corazonada, la corazonada tendrá que ver con todo eso que uno trae aparejado. Pero hay que tomar una decisión, y la decisión es complicada por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque no hay nada. Uno puede decir, no, pero los datos me pueden ayudar porque tengo estadísticas, tengo que lanzar una campaña sencillo, una empresa de servicios que compra un bien y sin transformarlo lo vende. Bueno, generalmente la compra del producto es un momento anterior a la venta. A la decisión de cuánto compro, si no sé cuánto voy a vender, porque si compro de más voy a perder dinero, si compro de menos me perderé de ganar. ¿Y cuánto voy a comprar? No, bueno, pero tengo datos porque en años anteriores, con una situación similar, un ingreso similar, un producto bruto similar, pasó tanto. Pero ¿alcanza todo eso? Si uno dice, no, voy a poner un negocio en la ciudad de mayor poder adquisitivo, en la avenida principal, de un producto que no tiene competencia, que tiene un precio excelente, que es bueno, tengo todo analizado, vaya ahí y de repente una pandemia. No sé. No podemos analizar todos los datos que hay. Primero que no conocemos todas las variables que generan los datos. No conocemos todas las variables. Y si las conociéramos tampoco podemos analizar todos los movimientos posibles que puede tener. Entonces se va transformando en una decisión cada vez más compleja. ¿Y qué es lo que le hace compleja la decisión? Estoy hablando de los negocios, pero son todas las decisiones. En que todas las decisiones que hacemos son hacia el futuro. Y el futuro, por definición, es absolutamente incierto. Entonces, no podemos saber qué va a pasar mañana. Podemos decir que hay cierta probabilidad de que llueva, de que haga frío o no, pero no sabemos qué va a pasar mañana.
¿Por qué? Porque son demasiadas variables las que hay que manejar. Pero la decisión hay que tomarla. En las decisiones empresariales hay que tomarla, en el ámbito empresarial, ni hablar en el ámbito de las finanzas. O sea, uno tiene un excedente, un ahorro, si es una persona, una ganancia, si es una empresa, y bueno, en finanzas hay dos reglas fundamentales, ¿no? Un peso hoy vale más que un peso mañana, y a mayor beneficio esperado, obviamente, mayor riesgo. Son dos reglas básicas. Entonces uno tiene que tomar una inversión, ¿y qué hace? Tiene que decir hoy qué hacer con el dinero que va a retirar en el futuro, para retirar porque compró un bono corporativo, lo puso a plazo fijo, invirtió en una empresa, compró acciones, hizo un proyecto propio, lo que sea. Pero hoy toma una decisión para algo que se va a producir en el futuro. Y eso es lo que hace complicar las decisiones, y eso es lo que hace que ahí en la cúpula de esa pirámide que teníamos en la diapositiva anterior, esa persona, si hace bien su trabajo, gane más, y si hace mal su trabajo, posiblemente, como dijeron otros, que también tiene que ver con la responsabilidad, con demás cosas, caiga él, caiga la empresa y caiga todo, ¿no? Entonces, el tema es las decisiones. Ahora bien, si tenemos que tomar una decisión y es tan complicado decidir y está tanto en juego cuando uno decide, más vale usemos todo lo que tengamos para tomar esa decisión, no dejemos de lado absolutamente nada. Acá hemos hablado, por suerte, agradezco que me haya tocado esta charla en el tercer día, así hablamos ya de valles, de frecuentistas, de clásicos, o mejor dicho, clásicos en lugar de frecuentistas para que no se enojen los de Rosario, o vallesianos, o como sea, y no, porque normalmente tengo que explicar un poco este tema, que no es muy profundo en lo que es la matemática y demás, pero tendría que empezar explicando el teorema de Bayes, y eso por suerte ahora no va a hacer falta. Pero sí, tengamos en cuenta que tenemos que usar toda la información posible y partir de algo. Acá se habla mucho de la probabilidad a priori, del famoso prior, y es fundamental porque esa probabilidad la vamos a usar siempre. O sea, cuando hagamos la probabilidad posterior, cuando corrijamos esa probabilidad con los datos de la muestra, con los datos de la realidad, de lo que sea, vamos a estar utilizando esa primera probabilidad que a lo mejor salió de observaciones, de frecuencias, la probabilidad clásica, pero a lo mejor fue una probabilidad subjetiva y estamos trabajando a partir de algo subjetivo que lo vamos a modificar, pero sigue teniendo todo el sesgo de la subjetividad que usamos al principio. Y muchas veces arranca así, y otras veces no arrancará con otros datos. Pero si es subjetiva no quiere decir que tengamos que subestimarla, dejarla de lado, porque, como decía, la experiencia, el conocimiento es el otro dato. Por eso decimos, gracias por la introducción de que la aplicación completa del análisis bayesiano de decisión implica el uso de toda la información incluida en una tabla de decisión. Entonces tenemos que poner una tabla de decisión y ponerle toda la información que haya. Y hablamos de la probabilidad subjetiva. Y la verdad que no tenemos por qué dejarla de lado, ¿no? Si alguien nos ofrece un juego de apostar a cara o cruz, y nada, lo lógico sería en una moneda honesta que si sale cara gana un peso, por ejemplo, y sale cruz pierde un peso. También podría ser que la moneda no fuera honesta, me lo dijeran, y tuviéramos otra tabla de pagos, 1 contra 0,8 o contra 1,2, lo que sea. Y la verdad es que la persona que nos ofrece el juego nos puede decir una cosa o la otra, y podemos creerle o no. Pero si uno acá hace un árbol de decisión, comenzaría, si fuera una moneda honesta, bueno, 50 cara, 0,50 cara, 0,50 cruz. Si la moneda no fuera honesta, no sabemos si es honesta, le podemos otorgar. El tipo nos dice, no, tengo la moneda honesta, pero 60%, bueno, la probabilidad de que sea honesta la moneda o que no sea honesta. Pero también está la probabilidad subjetiva, porque hay que ver quién nos ofrece el juego, por ejemplo. Si conocemos que nos ofrece el juego, a lo mejor no convenga creerle lo que nos dice, si es un estafador conocido. Este es un personaje de los Simpsons, para los que no lo conocen, que ha estafado a toda la ciudad con un monorriel. Entonces, si este señor nos ofrece un juego, bueno, yo no sé si voy a confiar que la moneda es honesta.
Entonces, ¿por qué no hacerle caso a la probabilidad subjetiva? Yo puedo, por mi experiencia, por mi intuición, por lo que sea, decir, bueno, la verdad que la probabilidad de que sea 50 y 50 ya de movida no parece lógica si me está ofreciendo una apuesta a una persona que es un estafador conocido. Decía que en teoría de la decisión nos manejamos con tablas de pagos o tablas de decisión. ¿Qué es esto que está acá? Sencillo, una matriz de doble entrada. Acá está muy simplificada. Tenemos una serie de actos que son las posibles decisiones que tomamos. Si fuéramos inversores, podemos tener, no sé, invertir en bonos corporativos, invertir en plazo fijo, invertir en acciones o determinada acción con un determinado capital, por ejemplo, o hacer lo que sea, la decisión que sea, que son decisiones propias. Va a depender de nosotros, de nuestros datos, de nuestro análisis. Esto se llama actos, son los actos decisorios, una decisión propia. Y por otro lado tenemos estos eventos que también a veces son llamados estados de la naturaleza, que son variables no controlables por nosotros. Esto sucede. No sabemos lo que va a pasar. El futuro es algo desconocido. Entonces tenemos las variables controlables, que son nuestros actos, y los eventos, los estados de la naturaleza, que son variables no controlables. No podemos hacer nada con eso. Por ejemplo, vamos a hacer una inversión, pero no sabemos, va a tener cierto rendimiento si compramos bonos atados al dólar. Bueno, no sabemos cuánto va a valer el dólar, si va a subir o bajar. O tenemos bonos atados al CER, a la tasa de inflación, no sabemos lo que puede pasar. Entonces son situaciones desconocidas. En la decisión, en los criterios decisionales, podemos o no conocer las probabilidades. Obviamente estas probabilidades son las probabilidades a priori. Por eso figuran acá en esta tabla. Podemos conocerlas o no. Si nos consideramos bayesianos, utilizamos inferencia bayesiana, no podemos desconocer estas probabilidades. O podemos desconocerlas, pero tenemos que otorgarle una probabilidad a cada uno de estos eventos desconocidos, estos estados de la naturaleza. Serán probabilidades subjetivas, serán probabilidades a priori que vamos poniendo. Entonces, cuando dice la definición anterior que la inferencia bayesiana utiliza toda la información que hay en la tabla de pagos, se está refiriendo fundamentalmente a no dejar de lado situaciones que a lo mejor son desconocidas, iba a decir a priori, pero no quiero confundir con ex ante, son desconocidas. ¿Está bien? Entonces, yo no sé cuál es la probabilidad, cuando hace una inversión, de que, no sé, la Fed toque la tasa de interés, algo de esas cosas que mueven a las finanzas del mundo, no la tasa del bono del tesoro de 10 años. No sé cuál es la probabilidad que la mueva, pero le tendría que asignar alguna, porque tengo que tomar una decisión hoy. Hoy tengo que poner el dinero, tengo que comprar el bono, tengo que comprar la acción, tengo que hacer algo. Entonces hay que usar toda esta información de lo que es esta tabla de pagos. Acá pongo un ejemplo sencillo para ver cómo funciona. Vamos a hacer ejemplos que no tengan que ver con la finanza para no influir a nadie a tomar decisiones incorrectas. Supóngase que tenemos tres alternativas. Vamos a construir una empresa que va a construir una planta, una fábrica, y tiene tres opciones: construir una fábrica grande, una fábrica mediana, una fábrica pequeña. Acá tenemos estos valores que obviamente son valores estimados también, ¿no? Porque no sabemos esto en la tabla de pagos son resultados económicos, ¿no? Estos beneficios cada 1000 unidades monetarias. Si construimos una fábrica grande y la economía es fuerte, estos serían los estados de la naturaleza, los eventos, la variable no controlable. Si la economía es fuerte y construye una fábrica grande, ganaré 200. Pero si construye una fábrica grande y la economía es débil, perderé 120 cada 1000. Así se mira esta tabla de pagos. Y ahí tenemos que tomar una decisión en base a una tabla de pagos que armemos. Entonces, ahí tienen otorgadas probabilidades, obviamente subjetivas. Las habrá hecho un especialista, habrá hecho sus estudios, sus análisis, habrá tomado datos
de situaciones, proyecciones, regresiones, pero sigue siendo subjetiva. Esas probabilidades es la probabilidad de que la economía esté estable o de que la economía esté fuerte. La probabilidad de que en el próximo periodo, por ejemplo, Claro. la economía fuerte, digamos, que suba el PBI y que crezca la economía, es un 30%. Bien. Que se mantenga un 50% y que caiga un 20%. Bien. Entonces, en base a esto, podemos tomar una decisión. Podemos guiarnos en lo que sea para tomar la decisión. Podemos armar una distribución de probabilidad, lo que quiera. Podemos pensar simplemente, bueno, otorguémosle al que tiene mayor probabilidad y hagamos la que nos da mayor pago con la mayor probabilidad. Son formas de decidir. Vamos a dejarlo eso para que cada uno tome la decisión que sea. Vamos a sacar el valor esperado, como para poder trabajar. El valor esperado, más ni menos que la esperanza matemática, ¿no? La suma del producto de la probabilidad de P por X. Entonces el valor esperado de la fábrica grande será 0.3 por 200, más 0.5 por 50, más 0.2 por menos 120, y de esos valores. Obviamente, esto es un ejemplo, un modelo básico, ¿no? Este criterio del valor esperado, en realidad se llama valor monetario esperado, acá en estos casos de teoría de la decisión, tiene que ver con un promedio de sucesos repetidos, futuros, ¿no? Porque si fuera una inversión a única vez, no tendría sentido multiplicar por situaciones que son mutuamente excluyentes, o sea, no tendría absolutamente ningún sentido. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de promedio de sucesos que van sucediendo, podemos tomar el valor esperado. Y en base a este criterio, del valor esperado, del valor monetario esperado, la decisión sería obviamente la que tenga mayor valor esperado. Es decir, decidiríamos construir una fábrica mediana. Esa sería la decisión usando toda la información de la tabla, porque hemos sacado no la que da mayor, no la que pierde menos, hemos buscado en base a nuestra probabilidad subjetiva que hemos sacado ahí, con toda la información posible. Hasta ahí, nada de teorema de Bayes, ¿sí? Del criterio de inferencia bayesiana como el uso de toda la información disponible. Con esto, con un poco de imaginación, imagínense, va a redundancia, un árbol de decisión, ¿no? Digo un poco de imaginación porque los puristas de teoría de decisión dirán que los árboles no tienen ni horizontales, pero bueno, son diagonales. Pero bueno, nada, una decisión común, ¿no? Dos eventos, B1 y B2, la probabilidad de que suceda cada uno, conocida, luego un segundo evento A, la probabilidad conjunta, la probabilidad de A si B1, lo que hemos visto en todos estos días. Podemos utilizar como alternativa a la tabla de pagos un árbol de decisión y tenemos que tener en cuenta en un árbol de decisión un par de conceptos que hay que anotar. Son los nodos decisionales y los eventos inciertos. Ya hemos visto que serían los actos y las variables no controlables, los estados de la naturaleza que hablábamos hace un rato. Vamos a marcar los nodos con un cuadrado y con un círculo los eventos inciertos, los estados de la naturaleza, la variable no controlable. Entonces podemos plantear la misma matriz de pago que teníamos recién como un árbol de decisión. Acá tenemos un evento decisional, tenemos que decidir si construir una fábrica grande, mediana o pequeña, y acá tenemos los eventos inciertos, que la economía sea fuerte, estable o débil para cada una de las decisiones. Obviamente no puedo ir en el árbol en el sentido lógico clásico de izquierda a derecha, porque acá tengo que decidir y no sé qué decidir todavía, ¿no? Y ahí aparece, volvemos al principio, ¿no? Hoy decido para algo que va a suceder en el futuro. Bueno, completamos todo esto, tenemos acá las probabilidades, los pagos que teníamos en el dato anterior, y acá sí nos movemos con la forma más conocida para los que hacen el teorema de Bayes, al menos, una inferencia bayesiana, es decir, moviéndonos de derecha a izquierda. Vamos sacando, acá tenemos la esperanza, 200 por punto 3, más 50 por punto 5, más menos 130 por punto 2, tenemos los datos, y de la misma forma que lo hicimos con la tabla de pagos,
podemos tomar la mejor decisión, la que tiene el mayor valor esperado, y ahí tenemos la decisión de construir una fábrica mediana con un valor esperado monetario de 81 por cada 1000. Yo les dije que una buena decisión, o la decisión, tenía varios componentes. Uno eran los datos, otro era el decisor, que es quien trabaja con esos datos para tomar una buena decisión, y también las características de la personalidad de quien toma la decisión. Y también les dije que algunos criterios prescinden de la probabilidad. Bueno, hay un montón de criterios para tomar decisiones que se aprenden, están hechos. Algunos usan la probabilidad, otros no. Está el criterio Maximax, Maximin, Minimax, Savage, Horowitz, un montón de criterios. Y si uno agarra cualquier modelo, cualquier situación, cualquier problema de decisión y lo pasa por todos los criterios, posiblemente le dé una decisión distinta en cada criterio. ¿Qué quiero decir? No hay un criterio correcto. Hay una forma de razonar, una personalidad del decisor, un criterio que le queda más cómodo a cada uno. Porque si uno es conservador, es conservador. Y le ha ido bien y no va a agarrar un criterio que es amante del riesgo, o viceversa. Uno de los criterios más usados, al menos usados como para hacer proyecciones, para hacer simulaciones, para presentar trabajos, no es un paper y tiene que avanzar en la decisión, y bueno, tiene que avanzar y poner qué opción, qué acto utiliza, es el criterio de Savage, o criterio del costo de oportunidad, también se llama, o criterio de los lamentos, un nombre bastante horrible, pero también existe, que a mí me gusta llamarlo criterio del costo de oportunidad, que es el más conocido, ¿no? De Savage también, que trata de analizar, en lugar como hacíamos recién, directamente tomar situaciones que no se iban a dar a la vez, pero tomábamos como supuesto el modelo que era repetido y era un promedio, tomar, digamos, bueno, pero en base a una determinada situación no conocida, ¿cómo me muevo yo con mis decisiones? En lugar de hacer que se muevan las situaciones sobre mi decisión, ¿entienden la diferencia, no? Entonces, dice, bueno, supongamos que la economía es fuerte. Si la economía es fuerte, mi mejor decisión sería construir una fábrica grande. Como si la economía es estable, mi mejor decisión sería una fábrica mediana o una fábrica pequeña si la economía cae. Entonces, digamos, bueno, si esta es la mejor decisión, ¿cuál es mi costo de oportunidad de haber tomado otra decisión? Costo de oportunidad como lo que dejo de ganar por tomar un camino distinto. Entonces, bueno, podemos construir una siguiente tabla en base a aquella con los costos de oportunidad. Obviamente, si la economía es fuerte, el costo de oportunidad de una fábrica grande es 0. Pues es la mejor opción. Pero si la economía es fuerte y construir una fábrica mediana, que me da una utilidad de 90 y yo podía ganar 200, dejé de ganar 110. Y así sucesivamente vamos armando una tabla de costo de oportunidad o una tabla de lamentos. El nombre de criterio de lamentos. Lo que me perdí de ganar. Y también podremos sacar el valor esperado de la tabla del costo de oportunidad, es decir, la pérdida esperada. Obviamente la respuesta va a ser la misma, solo que acá elegiremos en lugar del mayor valor esperado el de menor costo, porque es un tema de costos de pérdida, y la decisión sería nuevamente construir una fábrica mediana. Bien. ¿Qué pasa? Yo tengo un costo de oportunidad porque como son eventos futuros no tengo información perfecta. Si tuviera información perfecta, sabría qué hacer. Sabría que si la economía es fuerte, construir una fábrica grande, que es lo que mayor beneficio me da. Si la economía es estable, construir una fábrica mediana. Fíjense que estoy eligiendo el mejor de cada una de las filas, ¿no? Y si la economía es débil,
construiría la única que no me da pérdida, que es la fábrica pequeña. Y también podría calcular, ya que estamos utilizando para poder avanzar como distribución, sacar la esperanza matemática, y tenemos que el valor esperado, si yo tuviera toda la información, si no me equivocara en la decisión, tendría un valor esperado de 124. Entonces, esto me da para pensar que el valor que puede tener la información adicional, porque nosotros nos apoyamos en Bayes para darle por la importancia del valor adicional que nos otorga, por ejemplo, una muestra, la revisión de las probabilidades. Pero, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a pagar por esa información adicional? O sea, ¿siempre será útil o a veces no será necesaria? O a veces no me rendirá ni siquiera beneficios. Porque si lo máximo que puedo ganar, en términos de valor esperado, ¿no?, es 124, y yo estoy ganando con la mejor opción, 80 y pico creo que era, 81, gracias, se supone que no me queda tanto para ganar. Entonces podemos calcular el valor esperado de la información perfecta. Entonces decimos, tenemos el valor esperado con información perfecta que sacamos recién, menos el valor esperado bajo incertidumbre, me da el valor esperado de la información perfecta, que lo podemos pensar como lo máximo que estaremos dispuestos a pagar por esa información. Entonces, exactamente, si pago más que eso, es más, podría haberme dado 0 y no me hace falta ningún tipo de asesoramiento. Viene un asesor y me dice, no, tengo la posta del coso y te voy a cobrar 50 pesos, si lo máximo que ganar es 43. Entonces voy a perder seguro, aunque salga todo perfecto, voy a perder. Es decir, entramos, nos interesa sumar información, nos interesa que la muestra nos aporte datos, corregir nuestras probabilidades, pero lamento recordarles algo que sabemos todo tiene un costo, nada es gratis en este mundo. Y entonces, bueno, tratemos de ver cuánto estamos dispuestos a pagar por esa información adicional que podemos conseguir. Bueno, en este ejemplo que pusimos para sacar esto, llega hasta ahí. Bueno, teorema de Bayes no hace falta que lo diga, lo conocemos. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos que tomar una decisión de las que son a veces más difíciles, que es por sí o por no, y ver cómo nos puede ayudar esta revisión de las probabilidades a través de la información adicional para ver si podemos decidir un sí o un no. Supongamos, que tenemos un proceso de producción que tiene, como todo proceso de producción, una proporción de defectuosos, pero esta proporción de defectuosos cambia si se está controlando o no el proceso. Cuando el proceso se controla, la proporción de defectuosos es solo del 1%, pero cuando no se controla, la proporción aumenta a un 10%. Históricamente, sabemos que el proceso no se controla el 5% de las veces. Obviamente el 95% se controla. Ahí tendríamos ya las probabilidades a priori, que serían, guarda no confundir, serían 5% y 95%, la probabilidad de que el proceso haya sido controlado o no haya sido controlado. Pero podemos ver si podemos agregarle información a lo que estamos haciendo, tomar una muestra de 10 artículos y encontrar esos 10 artículos, que uno de los artículos es defectuoso. Y con esos datos verificamos esta probabilidad. Esta es la probabilidad anterior, la fracción defectuosa en términos de proporción, ¿no?, de pi. Bueno, podemos revisarla, podemos utilizar, por ejemplo, una distribución binomial para ver la probabilidad de un defectuoso en una muestra de tamaño 10 con una proporción del 1%. Volvemos al árbol y armamos. Acá tenemos las opciones. 95, o sea que el proceso tenga control, que tiene una proporción del 1%, 5% que el proceso no se controle, con una probabilidad del 10%. Acá tenemos la probabilidad de encontrar un defectuoso,
dado que tengo una proporción del 1%, o la probabilidad de que no sea 1, o sea, que sea 0 o que sea 2 o más, ¿no? En la tabla de binomial. Y lo mismo podemos hacer para el 5% de las veces que el proceso no se controla, exactamente. Gracias. Hacemos las cuentas en Bayes y tenemos una nueva probabilidad. Acá tenemos cómo hemos hecho un ajuste de la probabilidad de que el proceso, esa creencia de que el proceso se controlaba el 95% de las veces, la evidencia no está demostrando que esté sucediendo, ha cambiado. Decía que iba a ser uno con sí o con no, bueno, pero previamente vamos a poner la misma tabla que sacamos en el árbol de decisión, cuando sacamos el Bayes, de esta forma tabular. Tenemos los eventos, la probabilidad anterior, la probabilidad condicionada de la muestra, la probabilidad conjunta, que no es ni más ni menos que la probabilidad anterior por la probabilidad condicionada que sale de la muestra, tanto para el 1% como para el 10%, y luego tenemos la probabilidad posterior, que digamos que es Bayes, el teorema de Bayes, ¿no? Este valor sobre el total y este valor sobre el total para tener las probabilidades nuevas. Al trabajar con esto, vamos a hacer más rápido el siguiente ejemplo, y va a ser lo último que haga. La alternativa de aceptar o no, sí o no una entrega. Supongamos que nos entrega una gran cantidad de productos un proveedor, y sabemos que si hay un producto que nos entregan que está defectuoso, tenemos que removerlo, y eso tiene un costo de $1. Pero también podremos rechazar la entrega. Lo que sucede es que si luego la realidad, la evidencia de que los defectuosos eran menores al 5%, tenemos un costo de $200 por haber rechazado la entrega y que tenga que volver el camión, etcétera, etcétera, todo ese tipo de situaciones. Entonces tenemos acá directamente, pasamos a este diagrama tabular para analizar la situación, y sabemos que haya un 1% de defectuosos, tiene una probabilidad del 50%, un 5%, un 10%, un 20% de defectuosos con estas probabilidades. Obviamente, el costo condicionado de aceptar, si tengo cada 1000 artículos un 1% de defectuosos, $10, pero si lo llevo a rechazar, como es menos del 5%, tengo un costo de 200. Así el resto, acá no tengo costo de rechazo porque la cantidad de defectuosos era alta, pero el proveedor me lo acepta. Entonces, acá tengo el costo esperado total de aceptar de cada una de las opciones, de los estados de la naturaleza, y el costo esperado del rechazo. Hacemos el valor esperado de todo esto, y obviamente, como es un costo, me da un costo de 50, con lo cual me conviene aceptar la entrega. ¿Qué pasa si tomamos nuevamente una muestra y revisamos las probabilidades? Tomamos una muestra de 10 productos y resulta que tenemos 2 productos defectuosos. Tenemos las nuevas probabilidades que surgen luego de la revisión, y con esto armamos la nueva tabla, igual como armamos la anterior. Y fíjense que lo curioso de esto, lo interesante, es que cambia totalmente la decisión. Ahora lo que conviene es rechazar la entrega directamente. Entonces, acá estamos utilizando para una decisión que ya no es hacia dónde voy, sino crucialmente qué hacemos, si tomamos eso que nos están ofreciendo o directamente lo rechazamos. Me apuro y termino. También esto, de la misma forma que lo anterior, tiene un costo, tiene un valor máximo, por supuesto, de la información de la muestra. En este caso es por la muestra en sí lo que me puede costar hacerla, que de la misma forma que antes tiene el valor esperado posterior del mejor acto posterior, ¿no? Con las probabilidades posteriores, el acto posterior, menos lo mismo para el mejor acto anterior con la probabilidad posterior, y nos da el valor monetario de esa muestra, que sería lo máximo que nos debería costar todo ese proceso que nos ayuda a tomar una decisión con mayor información. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias.